compartir pantalla. Vamos a ver un poquito algunas imágenes. Para los que recién están ingresando, no han asistido, hemos visto varias cosas ya, y para los que ya han asistido, bueno, va a ser una forma de hacer una retroalimentación. No olviden este pensamiento, ¿no? No lo olviden, chicos. Cuando te va mal en la práctica, es que algo está pasando con el conocimiento. Recuerdo yo una ocasión, estaba trabajando en mi clínica y tenía una profesional relativamente joven en la profesión, y me dice: doctor, no tengo pacientes para prótesis fijas, para hacer puentes. Hago todo, pero para prótesis no. Entonces yo dije: capacitate, estudiar, repasa toda la teoría que se refiere a prótesis fija, ¿no? De coronas y puentes. Y me hizo caso. Como había sido antes mi alumna, entonces siguió el consejo y se preparó. Tomó dos semanas más o menos, quizás un poco más, para repasar, ¿no? Los tallados, las impresiones, el mandar al laboratorio, etcétera, etcétera. Y a poco tiempo me dice: doctor, veo que ahora, cuando estaba trabajando en la clínica, me ha parecido mucho más fácil, ¿no? Algo que le tenía temor, ahora ya no, porque puedo hacerlo bien y tengo buenos resultados. Es que es así, chicos, ¿no? Si ustedes quieren tener habilidad en las manos, que es lo que nosotros buscamos en la clínica para nuestra profesión, tiene que haber primero conocimiento en la mente, ¿no? En la cabeza. Y si quieren, para algunos que son más mercantilistas y les gusta mucho el dinero, porque están estudiando quizás para tener prosperidad económica, también esto tiene que ver, ¿no? Yo les digo, lo que encuentras en el bolsillo es producto de lo que encuentras en tu mente. Si en tu mente no hay nada, en tus bolsillos tampoco. Entonces, el conocimiento es clave. Y el conocimiento es teoría, ¿no? Es teoría. Y por ahí empezamos. Cuando lleguemos al laboratorio, cuando hagan sus trabajos de manera virtual, van a tener que aprender primero. Esa reflexión les dejo. Bueno, habíamos dicho y habíamos dado varios ejemplos en qué se puede usar resinas en odontología. Las resinas sintéticas también reciben el nombre de polímeros. Los polímeros, entonces, son resinas que se elaboran en el laboratorio, ¿no? Son sintéticos. Hay resinas también de todo tipo en la naturaleza, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de polímeros o resinas elaboradas en el laboratorio. Estas resinas se aplican en odontología, habíamos dicho, en varios campos para elaborar. Aquí, por ejemplo, tenemos esta base de dentadura, y estas son las llamadas prótesis parciales, ¿no? Acá tenemos los dientecitos. También se pueden elaborar coronas. Pueden ser coronas de pura resina o coronas sobre metal, como en este caso hay aquí un casquillo de metal recubierto de polímero. Se hacen también los ortodoncistas sus artefactos ortodóncicos con resina acrílica, algún tipo de resina acrílica. Con algún tipo de resina sintética también se elaboran los elastómeros, los materiales de impresión. También se pueden hacer los puentes. Aquí hay un puente de 3 piezas hecho de algún tipo de resina sintética, de algún tipo de polímero. Aquí también se hacen obturaciones con algún tipo de polímero, ¿no? Y dientecitos también, que los compramos de acuerdo al color, a la talla del paciente, para hacer una prótesis, ¿no? Entonces, todas son resinas sintéticas o polímeros.
Vemos también que con algún tipo de polímero se pueden fabricar estas cubetas para blanqueamiento dental. También se pueden fabricar pues, protectores bucales, ya sea para deportistas o para pacientes que padecen de bruxismo, ¿no? Con polímeros. Habíamos dicho que también se puede utilizar para hacer, fíjense, unas cubetitas especiales para fluorizar. Entonces, los polímeros tienen un amplio campo de trabajo. Fíjense, aquí también podríamos elaborar estos protectores bucales o protectores de superficies duras cuando el paciente está luxando, también para alivios de la articulación temporomandibular, etc., se usan polímeros, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya empezamos a hablar, y el tema de hoy, vamos a hablar de un polímero ya específico, que es el polímero del metacrilato de metil, pues, llamadas también resinas acrílicas, ¿no? El polimetacrilato de metilo, que en la mayoría de los casos se utiliza como base de dentadura, esa parte rosada, es la base de los dientes, la base de la dentadura. Puede ser libre de metal, solamente se colocan unos ganchos de un alambre especial, ya lo van a ver ustedes al año en prótesis. También se coloca la base la base de dentadura sobre una estructura metálica, esquelética o esqueleto le llaman, de cromo cobalto, ¿no? Es muy delgado y liviano, sobre lo cual se monta la base de dentadura. Aquí tenemos igual otra rejilla de cromo cobalto, fíjense, muy delgadito. Marquen la diferencia de este grosor con este otro. Cuando no tiene base o una rejilla metálica, entonces, naturalmente, como es un material orgánico, tiene que ser mucho más ancho y más grueso. Pero fíjense que también se puede utilizar una base de dentadura, una resina acrílica de color de las encías y también transparente, ¿no? Hay ahora resinas acrílicas que son rígidas, como esta de acá, o como este ejemplo, que son flexibles, ¿no? A muchos pacientes les gusta porque no es rígido, es algo que está más suave, ¿no? Entonces hay una infinidad de usos. Aquí, por ejemplo, vemos que la resina acrílica de polimetacrilato de metilo, aquí está primero está en cera y lo transformamos en resina acrílica. Acá está la base de la dentadura. Base de dentadura, repito, es esto, ¿no? Lo que soporta los dientes, la dentadura misma. Ahí está. ¿De qué se hace? En el mayor de los casos ahora, en la actualidad, y desde hace mucho tiempo, de un tipo de polímero. ¿Cuál es? El polimetacrilato de metilo, o también conocida como resina acrílica o simplemente acrílico. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una dentadura para la señora, ¿no? Totalmente desdentada, la base de polimetacrilato de metilo y unos dientecitos que también pueden ser de polimetacrilato de metilo mejorado o reforzado. Porque las propiedades no son las mismas, si ustedes entienden, de una base de dentadura que la dentadura misma, ¿no? Tienen que tener propiedades diferentes. Desde este punto de vista simple, aquí vemos que uno es de color de las encías y el otro el color de los dientes. Pero aparte tiene otras propiedades fundamentalmente físico-mecánicas, porque esta resina acrílica, si son los dientecitos de resina acrílica, tendrían que estar reforzados porque estos son los que van a ejercer la masticación, ¿no? Van a recibir toda la carga masticatoria. En cambio, la parte de las encías, la base, no tanto, ¿no?
Hay otro tipo de resinas también, de polímeros, de moléculas más complejas como esta. Les había dicho, lo vamos a ver en el capítulo 5, vamos a estudiar muy bien a esta molécula. Hoy vamos a estudiar esta otra molécula que les muestro, esta, ¿no? Que es el metacrilato de metilo, que cuando lo hacemos polimerizar, obviamente recibe el nombre de polimetacrilato de metilo. Esta vamos a estudiar ahora, este material. Este que se usa como base de dentadura, también se utiliza para hacer cubetas, etc. Pero no esta. Esta se utiliza para hacer restauraciones, fíjense, ¿no? Es una molécula más compleja con mejores propiedades. No la vamos a estudiar en este capítulo, en el 3, sino en el 5. Pero ahí les cito, para ver que obviamente necesitamos para el trabajo masticatorio un polímero que sea mucho más resistente que el polimetacrilato de metilo. Mucho más resistente. El polimetacrilato de metilo, si lo usáramos como material de restauración, no dura, pues dura 1 año y medio, 2 máximo. En cambio, una restauración con esta molécula, en buenas condiciones, una restauración podría estar durando entre 6 y 8 años, ¿no? Por eso no se usa el acrílico para las restauraciones. Se usaba hasta la década del 60, inclusive en Bolivia hasta la del 70, usaban acrílico para restaurar dientecitos. Pero una vez que ha aparecido esta otra molécula gigante, ya no. Fíjense cómo se hacían los trabajos. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5, repito. Bueno, hasta ahí eso habíamos visto, chicos. Ahora vamos a estudiar al material mismo. Bueno, vamos a ver mucha letra, mucha teoría, chicos, porque la práctica la vamos a ver en la demostración una vez que terminemos las clases teóricas. Pero es un material muy interesante, muy versátil, de fácil manejo. Veremos algunos aspectos importantes teóricos. Bueno, si estuviéramos en una clase presencial, los estudiantes me ayudarían a leer, ¿no? Y iríamos explicando poco a poco. Pero veamos, dice, hablando de las resinas acrílicas. Este campo del uso de polímeros, ¿no? Obviamente ha revolucionado la industria. Lo vamos a encontrar en todo lado los llamados plásticos, ¿no? En todo aspecto de la vida cotidiana, en la industria, etcétera, encontramos los plásticos, ¿no? Entonces, como dice aquí, prácticamente no existe campo del desarrollo humano donde los plásticos, mal llamados plásticos, no tengan una función primordial. En todos lados, chicos, ¿no? Si ustedes ven en este momento, inclusive a su alrededor, van a ver plásticos. Y cuando vean eso, nada más ustedes pónganle polímero, ¿no? Y si le quitan el prefijo polímero, una parte, es un monómero. Y ahí ya ustedes tenían que ver, pero ¿qué tipo de monómero será, no? ¿Qué tipo de molécula? Recuerdan, hemos visto etileno, vinilbenceno, cloruro de vinilo,
metacrilato de metilo. Hay un montón de moléculas. La clave para utilizarlo, para que puedan polimerizar, es que cada molécula sea vinílica, es decir, que tenga por lo menos una doble ligadura de enlace covalente, doble enlace covalente. Aquí, por ejemplo, vemos y dice su aplicación en odontología es o ha sido enorme, mucha aplicación, como les he mostrado, ¿no? Y la verdad es que todos los días ustedes van a usar materiales orgánicos o polímeros, ¿no? Las resinas dental sintéticas son materiales obtenidos a partir de compuestos orgánicos, como hemos dicho. Entonces, estructuralmente, ¿qué son? Moléculas, ¿no? De alto peso molecular o polímeros. Recuerdan que una molécula se une a otra para formar una macromolécula, ¿no? Entonces, nosotros en realidad utilizamos polimetacrilato de metilo, que es una molécula grande. Ahora, el grado de polimerización es importante, ¿no? Si unimos metacrilato de metilo en unas 15.000 o 18.000 o 20.000 grados de polimerización, genial. Entonces vamos a obtener una macromolécula, ¿no? No olviden este otro concepto, que la polimerización nada más es el cambio de enlace que une las moléculas. Las moléculas en el estado de monómeros se unen por Van der Waals y en estado de polímeros se unen por enlace covalente. De ahí que el enlace covalente es llamado también, en este caso, un enlace intramolecular. Y las fuerzas de Van der Waals, los enlaces secundarios, que son fuerzas electrostáticas, son enlaces o fuerzas intermoleculares. No se olviden, cuidado, se confundan en el examen. Intramolecular, intermolecular. Y como les decía, esta es la molécula que más se utiliza en el laboratorio en la actualidad, que es el polimetacrilato metilo. Un repasito nomás, hemos visto que sus aplicaciones son muy amplias, pero fíjense aquí, la base de dentadura y los dientecitos pueden ser hechos de polimetacrilato de metilo. Ahora, naturalmente en el mercado ustedes van a encontrar diferentes calidades de dientes, ¿no? Inclusive de la base también, o de acrílico para la base. Pero no confundan los dientes de polimetacrilato de metilo, que pueden ser reforzados, con dientes de porcelana. La porcelana ya no es un material orgánico, sino es un material cerámico, ¿no? Que tiene otras propiedades. Lo vamos a ver en el último tema de este capítulo, vamos a hablar de porcelana. Entonces, en el mercado vas a encontrar dientes de polímero, normalmente polimetacrilato de metilo, reforzado, y dientes de porcelana. Obviamente los dientes de porcelana son muchísimo mejores y obviamente también valen mucho más, ¿no? Muchísimo más. Unos dientes de porcelana prácticamente pueden durarle al paciente toda la vida, no se desgastan. En cambio, los dientes de polimetacrilato de metilo va a durarle un tiempo al paciente. Igual, 6, 8 años, dependiendo de la calidad. Hay dientecitos que un juego de dientecitos vale 20 pesos, ¿no? Eso le va a durar al paciente máximo unos 4 años en buen estado. Pero hay otros que son reforzados, de mejor calidad, entonces ya te cuestan, qué sé yo, 100, 120 cada pastilla, ¿no? Cada jueguito. Entonces, pero eso le va a durar mucho más, se ve más estéticos, etcétera, etcétera. Entonces hay un sinfín de cosas que podemos hablar acerca de este material, que es el polimetacrilato de metilo, pero se usa para base de dentaduras y para dentaduras también. También hemos visto en ortodoncia, fíjense, se puede usar para varias cosas.
tiene la posibilidad de ser pigmentado. Vamos a ir viendo esas propiedades, ¿ya? Acá está. Por ejemplo, esto es fundamental, ¿no? Los polímeros son transparentes, así como estos, así, transparentes. Pero pueden ser pigmentados, ¿sí? Puede darle el color que quiera el fabricante, como es sintético, puede darle el color que quiera. De ahí que, fíjense, podemos tener una gama de colores, ¿no? De matices. Ahí está. Y son transparentes, pero también podríamos tornarlos translúcidos, ¿no? Translúcidos inclusive pueden ser opacos. Entonces, no se olviden, son transparentes, pero podría tornarse translúcidos, inclusive opacos. Esas son propiedades, hemos visto en el primer capítulo de la materia. Y puede dárseles color, ¿no? Color, pueden ser blancos, amarillos, rojos, azules, el color que uno necesite. Y tiene resistencia y propiedades físicas adecuadas. Para la odontología es genial, ¿no? Tiene muy buenas propiedades físico-mecánicas. Y esto que les va a interesar son fáciles de procesar, fáciles de utilizar, ¿no? Obviamente, la técnica que viene aquí en la utilización o en el manejo va a depender mucho del conocimiento teórico que tengas. Por eso vamos a hacer mucho énfasis hoy en teoría, ¿no? Más vamos a ver letras que fotos, que dibujitos. Y a algunos las letras les aburren, les cansa, pero tú tienes que meter conocimiento primero a tu cabeza. La técnica es sumamente fácil. Yo voy a hacer la demostración y van a ver que es fácil de utilizar. Estos polímeros pueden ser termoplásticos o pueden ser termofijos. ¿Recuerdan la diferencia entre termoplástico y termofijo? Depende de la estructura espacial. ¿Recuerdan? Si la estructura espacial es lineal o ramificada, el material es termoplástico. Pero si podemos hacer enrejados o en una estructura espacial cruzada, el polímero se torna termofijo. Vamos a clasificar en 4 en base al activador. En base al tipo de activación se clasifica en 4, del 1 al 4. ¿Qué quiere decir termopolimerizable? Hemos visto ya. El activador aquí, este prefijo termo me está diciendo qué tipo de activador es. Entonces yo digo el activador es calor, porque el calor va a producir la polimerización. Cuando dice auto, yo más bien llamaría quimio, ¿no ven? Que es un término mucho más apropiado. Cuando es quimio polimerizable, entonces yo digo que es un compuesto químico el que activa la polimerización. Aquí veremos este de abajo primero, el tipo 4, que usa luz. Entonces le llaman fotopolimerizable. Fotopolimerizable, ¿no? Algún tipo de luz que puede ser, se usaba mucho ultravioleta, hoy se usa luz halógena o también LED, ¿no? LED. Esas son las fotopolimerizadas. Y hay algunas que se usan muy bien en laboratorio, que en lugar de una luz se usa otro tipo de energía lumínica como los microondas, ¿no? Microondas. El aparato de microondas que hay en las cocinas, ¿no? Obviamente no es el mismo, no te compres un microondas de cocina, sino uno especial, pero el principio es el mismo, ¿no? Utiliza microondas para activar la polimerización. No olvides que la polimerización, la primera etapa es la iniciación. Pero esa iniciación es lenta, bien dicho.
Por lo tanto, necesita un activador, que puede ser calor, que puede ser un compuesto químico, o puede ser un tipo de energía lumínica. Entonces, de ahí que vemos la clasificación en 4 tipos de polímeros. En este caso, de polimetacrilato de metilo. Veamos ahora cómo se presenta. Acá en un frasquito, ustedes lo van a comprar en su momento, van a comprar el monómero. ¿Qué hay acá entonces? Una infinidad de moléculas de metacrilato de metilo. Está en estado líquido porque la fuerza de atracción intermolecular es Van der Waals. Y ahí están los monómeros simples individualizados, ¿no? ¿Cómo se unen? Van der Waals. La fuerza de atracción es muy débil. Por eso habíamos dicho que normalmente está en estado líquido o gaseoso, como el etileno, ¿no? Pero como la fuerza, como el metacrilato de metilo es una molécula asimétrica y un poco más compleja, de mayor electronegatividad, entonces lo vamos a encontrar en estado líquido. Aquí está, fíjense, transparente, ¿no? Es como agua. Claro, tiene un olor característico muy fuerte, ¿no? Es importante que consideremos algunos aspectos acerca de esto. Veremos el estado. Ahora, ¿qué pasa para usarlo en odontología cuando queremos utilizarlo en el laboratorio? Van a comprar ustedes igual otro frasco donde va a estar el polvo. Acá está el polvo. ¿Ya? ¿Qué es el polvo? En realidad el polvo es un líquido, un frasco líquido, al cual se ha polimerizado y se ha pulverizado. Esa es la presentación del polimetacrilato de metilo. Repito, el líquido, ahí están los monómeros, ¿no? Como hemos visto. Transparente, muy poca fuerza de atracción, estado líquido. Monómero de metacrilato de metilo. ¿Y qué es el polimetacrilato? Es el monómero polimerizado, pero pulverizado. Porque si no estuviera pulverizado, vendría de esta manera, sacaríamos pero un sólido en forma de cilindro, ¿no? Los fabricantes lo polimerizan y luego lo pulverizan. Este polvo viene a veces en forma de esferitas o en forma de granitos. Depende del tipo de polímero. Ya también le ponen pigmento, de acuerdo a la necesidad. Pueden colocar un pigmento blanquecino, amarillento, rosado, ¿no? Para imitar las encías y los tejidos duros de la boca. También está llegando uno que es de color celeste, que usan más para hacer cubetas, ¿no? Para cubetas. Pero podría venir rojo, amarillo, todo. A los chicos, a los niños les gustan las plaquitas de ortodoncia de colores, entonces el ortodoncista puede elaborar una plaquita ortodóntica con el color que quiera. Pero básicamente, ¿qué es? Repito, ¿qué es el polimetacrilato de metilo? Es el monómero polimerizado y pulverizado en forma de pequeñísimas esferas o pequeñísimos granitos, ¿no? Ese es el polvo. Ustedes van a comprar entonces un frasquito de líquido y un frasquito donde viene el polvo. Hasta algunas de sus características, que obviamente lo pueden leer en el texto que se les va a otorgar, ¿no? Veremos ahora a la resina acrílica termopolimerizable. Voy a volver 2 o 3, acá está. Vamos a ver nosotros las termo y las auto, que son las que más se utilizan. ¿Ya? Estas otras son probablemente mucho más fáciles de usar
que también en el mercado, pero lo que ustedes van a usar en su práctica son estas. Los laboratorios tienen equipos especiales de microondas y de luz para polimerizar. Nosotros en el laboratorio solamente vamos a usar termo y auto. Acá está, resina acrílica termopolimerizable o también termocurable. El término curado es sinónimo de polimerizado. Por eso le llaman termopolimerizable o termocurado. Vamos a ver cómo se utiliza. Hay una diferencia entre las de auto y las de termo. Veremos, aquí está el polvo. Cuando compres el frasquito de polvo, nosotros les vamos a, no sé qué les pedirá el doctor, a veces les pide transparente el doctor Molinero. Yo normalmente les pido de color rosado. La clave es que el polímero sea polimerizable, ¿no? O mejor dicho, termopolimerizable. Vamos a comprar entonces un polvo termopolimerizable. Y la pregunta siempre es, ¿qué hay en ese frasco? ¿No? Obviamente, el polimetacrilato de metilo pulverizado. Aquí está. En forma de esferitas o de granos, como hemos visto. Pero no viene solamente eso, tiene que tener estos otros componentes. Por ejemplo, el pigmento. Acá, rojo cadmio, por ejemplo, como colorante, para darle una tonalidad rosada, pero podría ser otro pigmento, ¿no? Podríamos colocar el color que queramos, ya hemos dicho. Entonces viene el polimetacrilato de metilo pulverizado y el colorante o el pigmento. Pero aparte tiene otros dos componentes que son fundamentales, y ya tienen que reconocer ustedes, que es el peróxido de benzoilo, que es el iniciador. ¿Recuerdan dónde actúa el iniciador? El iniciador actúa en la doble ligadura, desdobla la doble ligadura de la molécula, el iniciador. Habíamos dicho que se usa peróxido en las resinas acrílicas y canforquinona en las resinas para restauraciones de dientes, que lo vamos a ver en el capítulo 5. Por el momento, vamos a usar como iniciador un tipo de peróxido. ¿Cuál? El peróxido de benzoilo. Entonces, el peróxido también pulverizado lo encontramos acá, ya que es el iniciador. ¿Qué acción tiene el iniciador? Hola, hola, ¿se me escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. La pregunta muchas veces en el parcial es, ¿qué acción tiene el peróxido de benzoilo en el frasco de polvo? ¿Activa el polvo, doctor? Y la respuesta es ninguna. ¿Por qué? Porque esto ya está polimerizado. ¿Comprende qué acción puede tener un iniciador sobre un polímero? Nada, porque ya está polimerizado. Pero entonces, doctor, ¿para qué colocan el iniciador? Claro, este iniciador va a tener su acción sobre el líquido cuando mezclemos, ¿ya? Ahorita hablamos un poquito más de esto. Pero también tiene un plastificante, ¿no? Que es un copolímero, aquí está, en la teoría lo pueden ver, en el texto. ¿Cuál es la acción del plastificante? Nada más que estas esferitas o granitos se disuelvan con mayor facilidad cuando se lo mezcla con el líquido. Esa es la función del plastificante, nada más. Repito, tenemos en el frasco de polvo el polimetacrilato de metilo pulverizado con su pigmento, el que queramos, de cualquier color. También está el iniciador, un tipo de peróxido, que no tiene ninguna acción sobre el polvo. Y el plastificante, pulverizado también,
que va a tener la función de coadyuvar o facilitar la disolución de las perlitas o los granitos de polvo cuando lo mezclemos con el líquido. Es como cuando mezclamos azúcar y agua. Si echamos polvo... Por favor, el micrófono está prendido, chicos. Cuando echamos una cucharilla de azúcar en el agua, los granitos de azúcar se disuelven, ¿no es cierto? Cuando echamos este polvo dentro del líquido, estas esferitas o granitos te tienen que disolver. Cuando no tiene el plastificante, esa disolución toma mucho tiempo, demasiado tiempo, que lo hace impráctico, o sea, poco práctico, mejor dicho. Entonces, para que podamos trabajarlo rápidamente, el fabricante le va a agregar un plastificante. ¿Está bien? Eso es entonces lo que contiene el frasco de polvo en las resinas termopolimerizadas. Veamos qué contiene el líquido. Habíamos dicho que contiene el monómero. Aquí está metacrilato de metilo puro. Acá, metacrilato de metilo puro. El fabricante le pone una pequeñísima cantidad de hidroquinona, que es un inhibidor. ¿Cuál es la función del inhibidor? Evitar que esto se polimerice en el frasco, mientras lo estamos guardando ahí en el consultorio o la casa dental en sus vitrinas. El fabricante lo manda y para que dure más tiempo sin polimerizarse, digamos meses o quizás años, le pone una cantidad de inhibidor. Si no tuviera esto se llega a polimerizar dentro del frasco. Se endurece y ya no sirve más. Entonces, el inhibidor no tiene acción en la polimerización, absolutamente. Se le coloca para que dure más durante su almacenamiento. Es pregunta también, ¿no? ¿Qué acción tiene en la polimerización la hidroquinona? Ahí yo le pongo respuesta. Acelera la polimerización, ¿no? Después actúa como iniciador, etcétera, etcétera, y ninguno. Y la respuesta es ninguno. No tiene acción el inhibidor durante la polimerización cuando mezclamos con el polvo. Y fíjense esto, acá. Esto les hablé ya en la anterior clase. Esta molécula es especial y hoy día la vamos a estudiar un poquito más. Dimetacrilato de glicol, una pequeña cantidad, que actúa como agente de cadenas cruzadas. Eso tiene el líquido. ¿Está bien? Entonces, cuando yo mezclo ambos, lo que hago es que el iniciador, que está en el polvo, cuando mezclo, actúe sobre el monómero, sobre las dobles ligaduras, acá. Sobre las dobles ligaduras. Esa es la clave. El peróxido, al mezclar, va a procurar o va a empezar a activar las moléculas, a desdoblar la doble ligadura. Pero, como ese proceso es sumamente lento, necesitamos un activador. Y en este caso el activador es el calor. Por eso es termopolimerizable. ¿Se entendió? Entonces, no se pierdan mucho con la composición química. Está fácil de memorizar, pero lo importante es entender. Acá está. Esto es importante. Ayuda a entender esto. Estas funciones de los componentes está en el texto también. Ahí está lo que les había dicho, la función del hidroquinone, la función del plastificante. Esto, el agente de cadenas cruzadas. Este componente, el dimetacrilato de glicol. ¿Para qué tiene? Para que tenga mejores propiedades físicas. ¿Por qué? Porque gracias al agente de cadenas cruzadas, el polímero va a tener estructura espacial cruzada. Repito, gracias al agente de cadenas cruzadas,
El polímero resultante va a tener una estructura espacial cruzada. Y si tiene una estructura espacial cruzada, como dijimos, tendrá mejores propiedades físicas. ¿Dónde se encuentra ese componente? En el líquido. ¿Cuál? Pueden haber muchos. El más utilizado, dimetacrilato de glicol, una pequeña cantidad de 1 o 2%. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Parece que entienden todo esto. Aquí está lo que les decía. Estructura espacial lineal, ramificada y cruzada. Recuerdan, estas moléculas son importantes. Estas, que dan cadenas colaterales o forman enrejados. Estas moléculas. ¿Cuál es la característica de esta molécula? Recuerdan que habíamos dicho que una molécula vinílica debe tener al menos una doble ligadura, como el etileno o el metacrilato de metilo, una doble ligadura que une los carbonos. Voy a ir atrás, chicos, porque algunos no o son nuevos y no han venido. Aquí, creo que aquí no tengo. Está en la otra presentación. Bueno, miremos nomás acá. Fíjense que aquí hay dos dobles ligaduras. Esa es una molécula de dimetacrilato de glicol o etilenglicol dimetacrilato, que es lo mismo. ¿Ya? Aquí está. Pero tiene dos. Y no una como habíamos visto en el etileno o en el metacrilato de metilo, ¿no? Si tuviera una, el crecimiento es lineal. La estructura es lineal. Pero como tiene dos, aquí actúa entonces el agente de cadenas cruzadas. Porque con un enlace doble crece en este sentido y con el otro doble enlace crece en este otro sentido. Igual acá, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera podemos obtener estructura espacial cruzada. Acá está, agente de cadenas cruzadas. ¿Qué función cumple? Mejorar las propiedades físicas. ¿Lo entendieron? Sí se entiende porque esto ya lo hemos visto con mucho detalle en la anterior clase. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor. El resto ya de los compuestos memoricen, ¿no? Metacrilato de metilo, polimetacrilato de metilo, hidroquinona, ftalato de dibutilo, etilenglicol dimetacrilato. Eso hay que memorizar como se memoriza en farmacología, ¿no? No hay otra forma de aprender sino memorizar. Pero la memorización tiene mejor resultado, es más fácil y más perecedero, mejor dicho, que dura más en el tiempo, cuando entiendes. Y mi función es que entiendas. Entonces, tenemos el polvo y el líquido, lo vamos a comprar en sus frasquitos, en sus envases, y vamos a empezarlo a trabajar. Entonces, esta ya viene a ser la técnica, ¿no? Y hablamos de una relación monómero-polímero. Más o menos viene a ser como cuando mezclas yeso con agua. La relación. ¿Qué pasa cuando mezclo el polvo de yeso, que es el sulfato de calcio, con el agua? Aquí, ¿qué pasa cuando mezclo el polvo, que ya lo hemos estudiado, con el líquido? Y los fabricantes dicen que para obtener una masa que tenga equilibrio apropiado, con un resultado de buena resistencia y de color estable, no puedo mezclar arbitrariamente. No puedo poner, como le pones ahí sal a la comida, aumentarle un poquito más, no es así, ¿no? Entonces vamos a usar dosificadores para obtener una cantidad adecuada.
Con el alginato, recuerdan, hemos usado dosificadores especiales. Con el yeso, cucharitas, ¿no? Para determinar esta relación. Lo ideal sería medir por peso, ¿no? Pero necesitaríamos una balanza y medir por peso. Es lo ideal cuando hacemos trabajos de investigación. Pero en la práctica, para nuestros trabajos, resulta muy bien las unidades de volumen. 3 de polvo y 1 de líquido. Entonces podríamos usar, digamos, 15 cc's, 15 centímetros cúbicos de polvo por 5 cc's de líquido. Y nos va a dar una buena relación monómero-polímero. Con eso garantizamos buena resistencia y un color estable. Y otras propiedades también. ¿Está bien? Entonces les recomiendo no mezclar a ojo de buen cubero, no es cálculo, creo que ni en repostería los profesionales de esa área, ¿no? De la cocina, mezclan así, a ojo nomás. Claro, en la casa la mamá o ustedes cocinan y le ponen nomás a ojo, ¿no? De acuerdo al gusto. Pero cuando ya es un trabajo profesional, no, ni los chefs ni los cocineros calculan así. Tienen sus balanzas. Y nosotros en la odontología que estemos mezclando como si fuera cualquier cosa, no. ¿Está bien? Por lo menos usar cucharas medidoras para calcular 3 por 1. Entonces, está simple, ¿no? Tal vez la pregunta podría ir de esta manera, ¿no? Para 10 centímetros cúbicos de monómero, ¿cuánto de polvo necesito? Y ahí la respuesta A, 3 centímetros, 5 centímetros, 30 centímetros cúbicos, y ustedes marcan la respuesta. La pregunta nada más es para saber si ustedes saben calcular esto, ¿no? La relación monómero-polímero. O decir, ¿qué ocurre o qué se pierde si no mezclamos con proporciones adecuadas? Aquí está la respuesta. Se tendrá malas propiedades mecánicas o físicas y probablemente un cambio de color. ¿Sí? Entonces, vamos a mezclar en la demostración, vamos a mostrar cómo se hace. Sumamente facilito. Compramos y con dosificadores, puede ser tipo jeringa también, calculamos una relación 3 por 1 y lo vamos a echar dentro de un frasquito. Ahora hablamos de interacción monómero y polímero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo interactúan? ¿No? Si yo te pregunto, ¿qué pasa si echas 3 cucharillas de azúcar en un vaso de agua caliente? Rápido, todo el mundo va, no, pues se va a disolver. ¿No ven? Se va a disolver. Esa es la interacción azúcar-agua, si quieren. Ahora yo hablo de la interacción monómero-polímero. ¿Qué pasa si echo 3 partes de polímero en una parte de monómero? Obviamente se va a formar una masa, ¿no? Una masa. Esa es la interacción. Veamos, no confundas relación monómero-polímero con interacción monómero-polímero. Cuando mezclamos el proceso, que es de naturaleza física, en las termopolimerizables, va a pasar por 4 periodos. Algunos marcan 6, pero por sentido práctico solo 4. Uno es el granular, el fibrilar, plástico gel y el gomoso. Algunos aquí le ponen uno que es pegajoso, periodo pegajoso, fibrilar, plástico, gomoso y finalmente duro, ¿no? Porque la diferencia entre algo que es duro o gomoso o sólido, ¿no? En vez de duro, sólido, completamente sólido. Pero con estos 4 está bien. Nosotros entonces vamos a usar un frasquito como este, que tenga una tapa hermética, un cierre hermético, la rosca, cerramos bien para evitar la evaporación del monómero. El monómero es un líquido muy volátil, muy volátil.
Entonces hay que evitar, como vamos a calcular 3 por 1, si tú dejas abierto, esta relación se pierde porque el monómero se va a empezar a evaporar acá. Entonces ponemos acá, digamos, 10 cc de líquido y 30 cc de polvo, relación 3 por 1. Mezclamos y su primer aspecto va a ser uno que le llamamos granular. Si agarráramos con los dedos y tocáramos, sentiríamos los granitos. ¿Recuerdan los granitos o esferitas del polvo? Eso es lo que vamos a sentiríamos al tacto. Le llaman entonces periodo granular. Algunos le llaman periodo arenoso, porque cuando tocas con la mano parece arenita. ¿Qué es esa arenita? El polvo de granitos o esferitas del polímero, ¿no? En este periodo granular, el polvo se va a empezar a ablandar gradualmente, ¿no? Poco a poquito. Pero no hay cohesión, no hay cohesión. Es decir, tú puedes mover acá, mezclar y no hay cohesión. No es una masa sólida, es algo que puedes sin problemas mezclar, mecer esto, sin problema. Ese es el periodo granular. Entonces, eso vamos a hacer en el laboratorio, vas a sacar una muestra, vas a tocar con tu mano y tienes que sentir esto, ¿no? Es una masa que no tiene cohesión. Ahí obviamente no sirve para nada, es nada más para reconocerlo. Ahí no trabajamos. Va a pasar el tiempo y esa masa va a ser pegajosa, por eso algunos marcan diferencia, les decía, pero en el periodo fibrilar se van a hacer estos filamentos, fíjense. Ustedes lo van a ver también cuando ustedes estén trabajando. Periodo fibrilar o de telaraña, ¿no? Parece telaraña, ¿no? Filamentoso, no digan periodo de telaraña, ¿no? En realidad no es, parece telaraña. Entonces, periodo fibrilar o filamentoso, ¿no? Por estos filamentos. Pero acá no se puede trabajar porque es altamente pegajosa, muy pegajosa. Pero ya estamos cerca, entonces ustedes tienen que aprender a reconocer esto, ¿no? Hasta que vamos a llegar a este periodo, que se llama plástico, algunos le llaman gel. Fíjense, el líquido se satura con el polvo. Ya no hay líquido libre. La masa es suave y ya no es pegajosa. Si tocas tú con los dedos limpios y secos, no se pega. En cambio aquí se te va a pegar a todos los dedos, ¿no? Muy pegajoso. Aquí ya no. Y este es el periodo en el que se trabaja. Este es el periodo en el que se trabaja. Por eso algunos le llaman periodo plástico o de gel o periodo de trabajo. Y es importante reconocer esto porque no trabajes acá ni trabajes en el cuarto periodo. El cuarto periodo es el gomoso. ¿Sí? La pasta es cohesiva y elástica. Si es elástica ya no nos sirve porque lo que queremos con esta masa plástica es copiar formas. En este periodo le damos la forma que queremos, en forma de corona, en forma de puente, en forma de placa, en forma de lo que nosotros queramos, de acuerdo al molde, nosotros le vamos a dar la forma acá, porque es plástico. ¿Recuerdan? De formación plástica, podemos cambiar su forma, pero en el periodo gomoso ya no, porque la masa ya es elástica, ya no podemos cambiar su forma. Y por lo tanto ya no es apta para ser moldeada. ¿Está bien? Entonces hay que aprender a reconocer esto. Es fácil, chicos, ¿no? Claro, la primera vez los chicos se ponen nerviosos ahí en el laboratorio o cuando están trabajando y algunos quieren trabajar acá y otros que son más lentitos quieren trabajar aquí. Esto más o menos como goma de borrar lápiz, esa goma, el borrador, ya no se puede cambiar de forma, ya no sirve. Si te ha ganado, es mejor agarrar, botar y volver a preparar, ¿no? Va a pasar del granular al fibrilar
al plástico lo reconocemos y trabajamos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para trabajar? Vamos a ir viendo eso, que es importante. Primero, que el tiempo de formación de la pasta, fíjense, debe ser menor a 20 minutos a esta temperatura ambiente. Entonces, en las termopolimerizables, de lo que pasa del granular al plástico, en nuestro laboratorio, porque nos encontramos en La Paz a una temperatura que hace un poquito más de frío, dura aproximadamente 18 hasta 20 minutos en llegar al periodo plástico. Así es que tranquilos, mezclamos y esperamos, ¿no? Pero si se tratara de un lugar caluroso como, qué sé yo, Santa Cruz o cualquier otro lugar donde la temperatura ambiente está 30, 32 grados centígrados, entonces este tiempo se va a acelerar, es más corto. Es más corto. Ahí tendríamos que tener cuidado, ¿no? Entonces, el tiempo de formación de la pasta es el que transcurre entre el inicio de la mezcla y cuando empieza el periodo plástico. Cuando empieza el periodo plástico. Y el tiempo de trabajo no es este, no es la mezcla, no es lo que transcurre hasta que llegue al plástico, sino el tiempo de trabajo es el tiempo que dura el periodo plástico, donde le damos forma, donde trabajamos a la masa, ¿no? Y ese dice no debe ser menor a 5 minutos, no debe ser. Entonces vas a tener, en el peor de los casos, 5 minutos para trabajar, para darle forma en el molde, o lo que tengas que hacer. Tienes 5 minutos. ¿Está bien? Así es que está pues calculado para que no sea mucho tiempo, muy moroso y que nos quite tiempo innecesario, pero que tampoco sea muy rápido que no podamos trabajar. Entonces hay normas, por ejemplo, de la Asociación Dental Americana, que dice que ese tiempo para este tipo de acrílicos no debería ser menor a 5 minutos. Entonces vas a encontrar algunos que son un poquito más lentos, ¿no? 6, 7 minutos, etc. Pero nosotros colocamos el relojito ahí en la mesa, accionamos el temporizador y tenemos 5 minutos. Calculamos 5 para poder trabajarlo libremente. Ahora, este es un aspecto importante, chicos. Algunos, yo les pregunto, acá o aquí, cuando inicio, ¿hay polimerización? ¿Hay polimerización? Algunos dicen, claro, pues doctor, ya he mezclado. Y nos vamos aquí, a ver. Aquí. Aquí tengo el iniciador. El peróxido se va a mezclar, que está en el polvo, se va a mezclar con el líquido y apenas va a actuar porque en realidad no va a tener acción sobre la doble ligadura. En las termopolimerizables, cuando mezclo, aquí, no hay todavía polimerización. No hay. Porque el peróxido no es capaz de romper dobles ligaduras. Ni en el granular, ni en el fibrilar, ni en el plástico, ni en el gomoso. ¿Por qué? Porque está a temperatura ambiente. ¿Sí? El peróxido no se activa, no libera radicales libres a temperatura ambiente. Por lo tanto, en estos periodos granular, fibrilar, plástico y gomoso, inclusive duro, no hay polimerización. No hay. Porque el peróxido no se ha activado, no ha liberado radicales libres. No hay un desdoblamiento de enlaces de dobles ligaduras. ¿Sí? Estamos hablando de la termo, porque necesita calor, y aquí no hemos aplicado calor todavía. Entonces, ¿cuándo se da la polimerización de las resinas termo? Acá está, voy a leer con calma.
Cuando la temperatura de la masa acrílica, que ya ha pasado de granular, fibrilar, plástico, gomoso y se ha vuelto duro, cuando la temperatura aumenta a más de 60 grados, fíjense, recién las moléculas de peróxido se descomponen en radicales libres. Y estos radicales libres recién atacan las dobles ligaduras del monómero, iniciando una reacción en cadena, que es la termopolimerización. Entonces, la pregunta del parcial es: ¿cuándo empieza la termopolimerización? Inciso A, cuando se mezcla, periodo granular, cuando está en el fibrilar, cuando está en el plástico, cuando está en el gomoso o cuando está en el duro, o ninguno. Y la respuesta es ninguno. Porque la termopolimerización empieza cuando se hace actuar el activador, que es el calor, y la masa alcanza a partir de los 60 grados centígrados. ¿Se entendió? Entonces, esa mezcla que hemos obtenido, ya le hemos dado forma, la forma que hemos querido, tenemos que llevarle a una fuente de calor, ¿no? Cualquier fuente de calor. Empieza a calentar, y a partir de los 60 grados se activa el peróxido. Se descompone, libera radicales, y estos radicales libres, como hemos visto en la clase anterior, actúan recién sobre la doble ligadura y se produce la iniciación, propagación y terminación de la termopolimerización. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces los chicos tienen que tener cuidado cuando están mezclando. ¿No? Como es termo, algunos dicen, llegan aquí, apúrate, se va a polimerizar. No, no se va a polimerizar. Lo que sí va a cambiar es de estado, se va a volver gomoso o duro, pero no va a polimerizar. ¿Sí? No va a polimerizar aún, porque la polimerización se inicia cuando la temperatura alcanza por lo menos 60 grados centígrados. Esto que hemos visto, recuerdan que hay dos fenómenos de la polimerización, la exotermia y la contracción. Y esa reacción de polimerización es altamente exotérmica, ¿no? Esto va a liberar harto calor, pero a partir de los 60 grados centígrados. Inclusive, se ha medido que cuando empieza a liberarse los radicales, estos radicales, y se produce la iniciación durante la propagación, ¿no? La fuente de calor puede haber aumentado 60 grados, pero el acrílico puede llegar a más de 100 grados por esta reacción exotérmica. Las dobles ligaduras empiezan violentamente a desdoblarse, y habíamos dicho que es fuente de calor y fuente de energía, y esa energía se libera en forma de calor. Entonces el agua podría estar a 80 grados centígrados, digamos, polimerizando dentro del agua. El agua podría estar a 80, 90 grados centígrados, pero el acrílico puede llegar inclusive hasta 140 grados centígrados, ¿no? Por esta reacción exotérmica. Eso es lo que dice acá. No se olviden. ¿Está bien? Pero estamos hablando de la termopolimerización. Reitero. Por eso no retiro yo el título, para que todo, en cada diapositiva nos anden molestando. Termo. Ahora, esta elevación, esta reacción exotérmica violenta, si pasa de los 100 grados, es peligrosa. ¿Por qué? Porque a partir de los 100 grados, el monómero existente va a empezar a hervir. Esa masa plástica va a empezar a hervir. Y cuando hierve, produce burbujas, como el agua. Cuando hierve, ¿no ves? Tú ves burbujas ahí en la superficie. Lo mismo puede pasar con el acrílico ahí. Puede empezar a hervir y formar una masa acrílica porosa, llena de burbujas. Por eso
hay que controlar esta exotermia, hay que controlar de modo que no pase de los 100 grados, que no pase de los 100 grados. ¿Y cómo se hace eso? Utilizando un ciclo de polimerización, ¿no? De termopolimerización. Entonces, es una técnica de calentamiento para polimerizar el monómero, pero una técnica de calentamiento controlado, ¿no? Y a eso se llama un ciclo. ¿Cómo yo lo termopolimerizo? Como sea, lo meto al agua hirviente y que se caliente y que no importa si hierve ahí adentro. Algunos hacen eso y sus prótesis, sus cubetas, etcétera, les sale poroso, altamente poroso. Y se usa estos 3 tipos de polimerización, de ciclos de polimerización, ¿no? Fíjense, hay de 3, de 9, de 48 horas. Y los estudiantes siempre dicen, doctor, 9 horas, no, peor 48 horas. Vámonos aquí, a este, que es más sencillo. Fíjense cómo se hace. Es fácil. Colocas tu trabajo dentro del agua y evitas que la temperatura del agua sobrepase los 65 grados centígrados. Agua un poquito más que tibia, agua caliente, a esta temperatura por hora y media. Y después de la hora y media, aumentas al máximo, hierve el agua, empieza a hervir el agua, en nuestro medio hierve a 88 más o menos, le pones al máximo o a 100 grados en la costa por hora y media. Con esto garantizas una excelente termopolimerización, sin formación de burbujas por ebullición del monómero. Y a eso se llama ciclo de polimerización. Es una técnica, aquí está. ¿Qué es el ciclo de polimerización? Es la técnica de calentamiento controlado. Igual esto les pregunto en el parcial, ¿no? No confundan con grado de polimerización, ¿no? Con nada. Este es el ciclo de polimerización. Para que se acuerden, ustedes podrían colocar ciclo de termopolimerización. ¿Cuál es el más indicado? El de las 3 horas. Hora y media a 65 grados, se libera se descompone el peróxido y a poquito va liberando radicales y empieza a actuar sobre las dobles ligaduras de manera gradual y de poco a poco, ¿no? No es de golpe. Por lo tanto, la exotermia es leve. Y cuando ya ha pasado hora y media, aumentas a 100 grados centígrados, hora y media, y va a polimerizar todo de manera completa. ¿Se entendió? Ya estamos terminando, chicos. Sí, doctor. Ahora vámonos a las resinas. Listo, no sé si voy a ver. No, ya hemos visto esto. Resina acrílica autopolimerizable. Hasta auto, aquí, auto. O quimio, mejor. Quimio. Entonces, aquí hablamos de un componente, un compuesto químico. Se denominan también autocurables, porque curado es lo mismo que polimerizado. Curado en frío le llaman otros, o quimioactivadas, porque usa un compuesto químico para activar, para acelerar la polimerización. Aquí ya no hay un agente físico como el calor, ya no usamos, aquí no se usa ni luz ni calor acá, nada. Se usa un compuesto químico. Se usa también en clínica, ¿no? Y también en el laboratorio para hacer trabajos mucho más rápidos, ¿no? Inmediatos. Y van a ver cómo es la cosa. Les voy a explicar. Y con eso vamos a terminar. Fíjense la composición del polvo. Si ustedes comparan con la composición del polvo termo, parece que es lo mismo. Repasamos. Polvo, polimetacrilato de metilo. Aquí está. Pulverizado. Granitos o esferas. Listo. Un colorante, el que quieran. Amarillento, rosado, celeste, lo que quieras. Aquí está. Hemos visto, es igualito. Peróxido de benzoilo, la misma cantidad como iniciador, igual que las termo.
y el plastificante, que se coloca para facilitar la disolución de los granitos o de las esferitas cuando lo mezclamos. Entonces el polvo es el mismo. El polvo es el mismo. Entonces seguramente camina el líquido. Veamos el líquido. Habíamos dicho que el líquido, ¿qué es? Metacrilato metilo puro. Ahí está, igualito que el termo. ¿A ver? Hidroquinona, para evitar que se polimerice cuando está en almacenamiento. Misma cantidad, ¿no es cierto? Mismo compuesto y misma función, idéntico. Agente de cadenas cruzadas, ahí está, dimetacrilato de glicol, igual, el mismo porcentaje, para mejorar las propiedades, estructura espacial cruzada. Hasta aquí, idéntico. Aquí está la diferencia. Este es el compuesto que tienen que aumentar, el activador. En las termo no tiene, pues, porque su activador es el calor, por eso es termo. Como este es quimio, este es el compuesto químico, ¿no? Una amina terciaria. Normalmente esta, N-dimetil para toluidina, y fíjense la cantidad, bien poquito. ¿Qué función tiene esto? Actuar sobre el iniciador. ¿Dónde está el iniciador? Aquí está, en el polvo. Mientras no mezcles, al polvo no le pasa nada. Mientras no mezcles, al líquido no le pasa nada, porque tiene su inhibidor. Pero cuando mezclas, este inmediatamente va a actuar sobre el peróxido de benzoilo y va a iniciar la polimerización. En cambio, las termo, cuando mezclo, no pasa nada. Solamente hay un cambio físico de granular, fibrilar, plástico, gomoso y duro. ¿Cuándo empieza la polimerización? Cuando caliento a más de 60 grados centígrados. En cambio acá, no. Yo sé que muchos entienden rápidamente, chicos, otros no tanto. Por eso yo repito y repito hasta que el más chacrita entienda. Sí, repito. Cuando mezclo el polvo y el líquido, este activador actúa sobre el peróxido, lo descompone, radicales libres que actúan sobre la doble ligadura, iniciación, propagación y terminación. ¿Sí? Esa es la diferencia entonces. ¿Dónde está la diferencia? En la composición del líquido. En las auto tiene su activador aquí. ¿Qué función tiene el activador dentro del líquido? Nada. Absolutamente nada. Porque esto actúa sobre el peróxido que está en el polvo. Bueno, son preguntas que las hago en los exámenes. La reacción química, cuando mezclo polvo y líquido. La diferencia fundamental entre las resinas termo y auto radica en el método de activación del iniciador peróxido benzoilo. ¿Ambos tienen peróxido? Sí. ¿Ambos están en el polvo? Sí. ¿Dónde está la diferencia? En el líquido, ¿no? El peróxido, entonces decimos que el peróxido se descompone por acción del calor y por acción de un compuesto químico. En las termo se usa calor para descomponer. En las quimios se usa una amina terciaria para descomponer. ¿Sí? En la auto no utiliza calor, sino un activador químico, de manera que la polimerización se realiza a temperatura ambiente. Por eso le dicen curado en frío también, ¿no? No necesitas calor. La técnica es la misma. El procedimiento de mezcla del polvo y líquido también es el mismo.
Entonces, si es el mismo, permítanme ir acá. Aquí. Dice termo, pero la técnica es la misma. Es decir, voy a mezclar igual, 3 por 1. Entonces, nada más el polvo es el mismo, el líquido tendría que decir líquido auto o líquido termo. ¿Cuál es la diferencia? Que el auto tiene aquí la amina terciaria, que es el activador. La termo no tiene. Igual, 3 por 1. Mezclo, ¿no? Va a pasar igual por los mismos periodos granular, fibrilar, plástico, gomoso y duro. Por los mismos periodos. Acá está, granular, la misma característica. Solo que aquí, ten cuidado, porque la polimerización prácticamente se ha iniciado. Aquí. Hablando de las autos. En las termo no pasa nada. Habíamos dicho que 15, 18 minutos, hasta 20 puedes esperar. Aquí no. En las quimio, normalmente, aquí voy. El tiempo de formación de la pasta, que es 15 o 18 o 20 minutos de las termo, en las auto, normalmente, sí, por los 5 minutos está. Hay que tener cuidado. 5 minutos. Algunos, inclusive más rápido. Por eso van a tener cuidado. ¿Ya? Entonces, mezclas y pones el temporizador y tienes 5 minutos y va a pasar por estos mismos periodos. Granular, fibrilar, y va a llegar, a los 5 minutos empieza el periodo plástico. Ahí. El tiempo de trabajo. Y también tienes 5 minutos para trabajar. Igualito que en el termo, en la quimio, el tiempo de trabajo es 5 minutos. Tiempo de trabajo igual 5 minutos, según la especificación o la norma que da esta asociación para estos acrílicos autopolimerizados. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre auto y termo? Que el periodo gomoso, nada que ver. Que el periodo plástico de gel, nada que ver, es el mismo. 5 minutos se llama igual. Que el periodo fibrilar, lo mismo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia, entonces? Que la polimerización en las quimio empieza cuando se mezclan los componentes. Aquí. En las termo, la polimerización empieza cuando llega a 60 grados. En las auto, cuando mezclas el producto. Porque ya inmediatamente se mezcla la amina terciaria, N,N-dimetilparatoluidina, actúa sobre el peróxido benzoilo, lo descompone y el peróxido empieza a desdoblar las dobles ligaduras. Pues en 5 minutos llega al periodo plástico y tiene 5 minutos más para trabajar. Cuando la resina auto ha endurecido, ¿no es cierto? Podríamos decir que ya ha avanzado un gran porcentaje de la polimerización. En cambio, en las termo ni ha empezado. Ni ha empezado, porque empieza cuando calientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí es todo. Con esto terminamos todo lo que son resinas acrílicas. Hay algunas cositas más en el texto, pero no necesitan mayor explicación que la que les estoy dando. O sea, si lees vas a entender en función de lo que te he explicado. Preguntas para irnos. La relación monómero-polímero, doctor, ¿me puede explicar otra vez? No la entendí bien. A ver, ¿dónde está eso? ¿Esto? Relación ¿Esto? Sí. Ya. Las cantidades de líquido y de polvo no se calculan arbitrariamente.
tienen que seguir una proporción. ¿Está bien? No importa si mezclas poco o mucho. La clave es que cumplas con la proporción. Te doy ejemplos. Como la proporción es 3:1 y tú necesitas 15 de polvo, entre 3 tienes 5 de líquido. 3:1. Pero doctor, 15 es muy poquito, yo quiero preparar 30. Bueno, entonces preparas 30 de polvo entre 3 a 10. Entonces 10 de líquido. Eso te va a dar una relación o proporción 3:1. 3:1. Fíjate que si preparas poco o mucho, la cantidad se modifica, pero la proporción no. Doctor, quiero 90 porque mi trabajo es grande. Ya, 90 cc de polvo por 30 cc de líquido. Cumple la proporción 3:1. Si tú obedeces las proporciones, no importa la cantidad que necesites. Mucho, poco, demasiado, no sé, la cantidad la decides tú de acuerdo a tu trabajo. Pero la proporción no lo puedes decidir, porque la proporción es fija, es 3:1. Si tú respetas la proporción, entonces vas a tener buenos resultados físico-mecánicos y también estéticos o los relacionados al color, ¿no? Propiedades ópticas mejor. Propiedades mecánicas y propiedades ópticas muy buenas si respetas la proporción. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, ninguna más, doctor. ¿Se entendió? Listo, chicos. Entonces, nos estaríamos viendo el día jueves. El día jueves ya vamos a entrar a hablar de ceras, que son otro tipo de monómeros. Terminamos de hablar de polímeros. Estamos yendo de manera gradual. A mí me preocupa que la asistencia no llegue ni a 100. No sé cuántos tenemos aquí. 60, estaban 80, 19 ya se han ido a almorzar. Pero bueno, chicos, yo soy de la filosofía que el que quiere aprender está aquí. El que no quiere, bueno, cada quien con lo suyo. Yo cumplo mi parte. Y creo y estoy consciente de que les estoy explicando con chuis, como dicen algunos, ¿no? Doctor, con chuis. Basta que hayan entendido, repasen, ¿ya? Por si acaso, para todos los alumnos del curso, ya está a disposición el texto. Señores alumnos del doctor Molinero, ya está el texto, está disponible la fotocopia de una separata al frente de la iglesia Los Remedios, ahí en la Saavedra, a una cuadra de la facultad hacia arriba. Al frente está la fotocopiadora Alejandra. Ahí pueden adquirir el texto. De ese texto y de las clases teóricas va a tomarse el examen parcial. ¿Está bien? Es un texto sumamente económico, ¿no? Al alcance de todos pueden encontrar. Entonces, ahí supongo que algunos piden anilladito, no sé, pues, como ustedes quieran, pero ahí está a precio de fotocopia. A precio de fotocopia. ¿No es cierto? Creo que algunos ya han comprado. Pero esto es noticia para todos, ¿no? Para todos los alumnos del curso. Los casi, ¿cuántos alumnos tenemos? 300 y pico alumnos. Pueden adquirir el texto. Las preguntas para el parcial van a entrar. Que tengan buena tarde. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Chao, 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 chao. Que estén bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Ok, chao, chao.